Hola, buenos días, ¿cómo están, Neurofollowers? Este fin de semana cumplimos un año del inicio de la pandemia en México. ¿Y qué hemos aprendido? Pudiera mencionar algunos puntos importantes de lo mucho que se ha aprendido a lo largo de este año. Que una persona inepta, inculta, incompetente, por el solo hecho de ser un influencer o dar una opinión en público y tener un impacto, esa información se difunde mucho más rápidamente que la información de un científico o de un médico, al menos en la información de la pandemia. Vimos dióxido de cloro, vimos que los rayos que se apuntaban para tomar la temperatura provocaban cáncer y una serie de ridiculeces que se difundieron mucho más rápido. Y yo acepto que a lo mejor los médicos tenemos un poco la culpa por no poner información que sea apta para todo público. Pero no tenemos la culpa los médicos de que se le haga caso a inútiles. Hemos aprendido que el mexicano promedio no aprende en patio ajeno. Es decir, muchos, hasta el momento en que un familiar se infectó de gravedad o se les murió algún familiar, entendieron la gravedad de este problema. Aprendimos que al gobierno estatal, federal, los médicos le valemos madre. No se cubrió prioritariamente a todo el personal de salud, y me refiero a nuestros compañeros médicos de consultorios y médicos privados que sin duda también ven COVID. Y México es el primer lugar en muertes de personal de salud. Quienes más han muerto son nuestros compañeros enfermeros, pero todos tenemos el caso de un amigo médico o colega que ha padecido de alguna forma grave de enfermedad o que ha perdido la vida. El COVID tiene una mortalidad mundial aceptada entre un 2 y 10%. De hecho, México, la mortalidad está muy elevada, entre 10 y 12%. La respuesta es porque los pacientes con diabetes no controlada, la mortalidad por COVID se incrementa hasta un 50%, es decir, de cada 2 ingresados se muere 1. Entonces sí era importante tratarte tu diabetes asintomática. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido cosas que no son tan malas, que nuestros hijos son más fuertes de lo que pensábamos, que la tecnología de momento es muy necesaria para acercar a los que estamos lejos, que extrañamos mucho a quien ya se fue y no le tocaba irse. Estamos hablando de que ya rondamos casi los 200,000 muertos, o probablemente ya los hayamos rebasado para cuando les comparto este video. Que somos vulnerables, que nuestro conocimiento es limitado y todos lo vivimos al no ser ni intensivistas ni neumólogos cuando entramos a un área de COVID. La verdad es que fue algo muy difícil y todos nuestros compañeros nos ayudábamos. Dentro de las limitaciones que tenemos o tuvimos, sacamos a nuestros pacientes adelante, o al menos eso lo intentamos. Que los abrazos son prescindibles, pero que de verdad se extrañan mucho porque son reconfortantes. Estas y muchas otras cosas que hemos aprendido durante este año, y seguramente ustedes pudieran agregar muchas más. La esperanza que nos ha traído la vacuna, al menos la esperanza, porque la efectividad ya la vimos, va del 90 al 95%. La esperanza es que poco a poco vayamos a integrarnos en las actividades laborales principalmente, pero también en las sociales que tanto hemos extrañado. Un año, raza. Hay que seguirnos cuidando. No sabemos cuánto tiempo, pero las medidas universales llegaron para quedarse, al menos hasta cuando pase la pandemia. Y los pronósticos de
duración de esto pues se han extendido hasta el 2022 en los casos con mejor cobertura de vacunación, y México no es uno de ellos. De hecho, por vacunación, la cobertura por vacunación en México es de las peores en el mundo, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Esto es lo que pudiera decir, que no es muy alentador a lo mejor, pero es lo que hemos aprendido en este año. Nos vemos en el siguiente video, mis neurofollowers. Que tengan buen fin de semana. Ya saben, yo soy el doctor Humberto Ortega, su neurólogo de confianza.